La campana no sonó más fuerte aquella madrugada. Fue el silencio lo que hizo que todos levantaran la mirada. A las 4:47 de la mañana, una tenue luz seguía encendida en una pequeña capilla del Palacio Apostólico. Mientras gran parte de Roma dormía, una figura permanecía inmóvil frente a un crucifijo antiguo. No pronunciaba palabra. No sostenía un discurso. Solo observaba un sobre de color marfil colocado sobre una mesa de madera oscura. No era un sobre elegante. No llevaba adornos. Solo un sello de cera roja que parecía haber esperado mucho tiempo para ser roto. A pocos metros, las ventanas permanecían cerradas. Afuera comenzaba a caer una lluvia fina sobre los tejados del Vaticano, apagando el ruido de la ciudad y dejando únicamente el eco distante de unas gotas golpeando la piedra. El Papa León XIV respiró profundamente antes de extender la mano. No parecía un hombre dispuesto a descubrir un secreto. Parecía un pastor consciente de que, algunas veces, la verdad llega cuando uno menos desea encontrarla. Rompió el sello lentamente. No había cartas de cortesía. No había saludos diplomáticos. Solo una frase escrita con una caligrafía impecable. La Iglesia no puede seguir caminando si el miedo ocupa el lugar de la verdad. Leyó la línea una segunda vez. Luego, una tercera. Nadie más estaba allí para escuchar el peso de aquellas palabras. Porque, en realidad, el documento no hablaba únicamente de normas. Hablaba de conciencia. Durante unos largos segundos, el Santo Padre no pasó la página siguiente. Como si supiera que, una vez lo hiciera, ya no habría manera de regresar al día anterior. En otra parte del Vaticano, los pasillos seguían vacíos. Los guardias cambiaban de turno. Los jardineros aún no habían comenzado su trabajo. Los sacerdotes jóvenes preparaban la primera misa, sin imaginar que aquella mañana sería distinta a todas las anteriores. Nadie sospechaba que, antes del amanecer, una decisión silenciosa comenzaba a transformar el corazón de una historia mucho más profunda que cualquier conflicto administrativo. Porque esta no era una historia sobre poder, era una historia sobre responsabilidad. Y la diferencia entre ambas puede decidir el destino de una comunidad entera. El Papa cerró los ojos unos instantes. No rezaba para pedir una respuesta. Rezaba para tener el valor de aceptar aquella que ya conocía. Sobre la mesa descansaban varios documentos más. Informes, cartas, anotaciones escritas a mano. Ninguno parecía definitivo. Sin embargo, aquel sobre sí lo era. No porque contuviera una condena, sino porque obligaba a todos los involucrados a enfrentarse a una pregunta que nadie podía responder por ellos. ¿Qué ocurre cuando la verdad deja de ser un problema jurídico y se convierte en un examen de conciencia? En ese instante, un joven sacerdote llamó discretamente a la puerta. «Santidad, ya casi es hora de la oración de la mañana». León XIV levantó la vista. Sonrió con serenidad. Guardó cuidadosamente el documento dentro del sobre. «Sí, ya voy». El sacerdote nunca preguntó qué estaba leyendo. Jamás imaginó que acababa de interrumpir uno de los momentos más importantes de aquella narración. Porque hay decisiones que no hacen ruido. No aparecen primero en los periódicos. No comienzan delante de las cámaras. Empiezan en el silencio de una conciencia que comprende que seguir esperando también es una decisión. Mientras el Papa caminaba lentamente hacia la capilla, el sobre permaneció sobre la mesa. Solo. En silencio. Como si incluso el papel entendiera que algunas páginas pesan más que el mármol sobre el que descansan. Aquella mañana,
Roma parecía exactamente igual que el día anterior. Los turistas llenarían la plaza de San Pedro. Las campanas sonarían. Los peregrinos rezarían el rosario. Los periodistas buscarían titulares. Todo parecía normal. Pero la normalidad, a veces, es apenas el último instante antes de que una verdad salga finalmente a la luz. Y aunque nadie fuera del Vaticano podía imaginarlo, una cadena de acontecimientos ya había comenzado. No nacía del deseo de castigar. Nacía del deber de proteger aquello que millones de creyentes consideran sagrado: la confianza. Porque una iglesia puede sobrevivir a las críticas, puede sobrevivir incluso a las tormentas, pero jamás debería acostumbrarse al silencio cuando la conciencia pide hablar. Sin embargo, lo que el Papa descubriría en las horas siguientes no era lo que realmente cambiaría esta historia. Lo que cambiaría todo aún estaba esperando detrás de otra puerta que todavía nadie había abierto. Antes de continuar, vale la pena detenernos un instante. La historia que estás escuchando no pretende presentar hechos oficiales ni sustituir el trabajo de historiadores, periodistas o de la Santa Sede. Se trata de una interpretación narrativa, inspirada en elementos culturales, espirituales y en los desafíos universales que toda comunidad humana puede enfrentar. La figura de León XIV aparece aquí como un símbolo de liderazgo, discernimiento y responsabilidad pastoral. Los acontecimientos, los diálogos y varios personajes han sido desarrollados con fines narrativos para invitar a una reflexión sobre la verdad, la misericordia, la conciencia y la fidelidad al Evangelio. No buscamos señalar culpables reales. No buscamos alimentar divisiones, mucho menos convertir la fe en un espectáculo. Porque cuando una historia toca a la Iglesia, también toca el corazón de millones de personas que rezan, sirven y aman a Dios con sinceridad. Por eso, esta narración quiere hacer una pregunta mucho más profunda que cualquier titular. ¿Qué sucede cuando una institución debe decidir entre proteger su tranquilidad o proteger la verdad? ¿Qué significa realmente la misericordia? ¿Es simplemente perdonar? ¿O también exige el valor de mirar aquello que durante demasiado tiempo nadie quiso mirar? Desde hace siglos, el Vaticano ha sido contemplado como un lugar de oración, de tradición y de esperanza. Pero detrás de sus antiguos muros también habitan seres humanos, hombres con virtudes, con debilidades, con miedos, y precisamente porque son humanos, cada decisión posee un enorme peso moral. Las grandes pruebas de la historia rara vez comienzan con un enemigo visible. Muchas veces empiezan dentro del corazón, con una pequeña concesión, con una verdad aplazada, con una frase que alguien decide no pronunciar. Eso convierte esta historia en algo cercano a cualquiera de nosotros. Porque quizá nunca caminemos por los pasillos del Vaticano. Pero todos conocemos el silencio. Todos conocemos el momento en que descubrimos algo que preferiríamos no haber visto. Y todos sabemos lo difícil que resulta decidir entre la comodidad y la verdad. Esa será la verdadera batalla de este relato. No una batalla entre buenos y malos, sino entre el miedo y la conciencia, entre el orgullo y la humildad, entre la apariencia y la conversión. Mientras el amanecer comenzaba a teñir de dorado las cúpulas de Roma, nadie imaginaba que aquella jornada no sería recordada por un discurso, ni por una ceremonia solemne. Sería recordada por una decisión silenciosa, una decisión nacida primero en la oración, y solo después en las palabras. Porque antes de cambiar una institución, Dios suele comenzar
transformando el corazón de una sola persona. Y precisamente ahí comienza realmente nuestra historia. A simple vista, todo parecía seguir el mismo ritmo de siempre. Las campanas de la Basílica de San Pedro anunciaban la primera misa del día. Los peregrinos atravesaban lentamente la plaza con rosarios entre las manos. Algunos levantaban sus teléfonos para fotografiar la inmensa columnata de Bernini. Otros simplemente permanecían en silencio, contemplando la cúpula que durante generaciones había simbolizado refugio, continuidad y fe. Dentro del Vaticano, los corredores conservaban esa calma característica que solo conocen quienes han trabajado allí durante años. Los secretarios organizaban agendas, los sacerdotes revisaban homilías, los empleados saludaban con discreción mientras el aroma del café comenzaba a llenar algunas oficinas. Era una mañana aparentemente ordinaria, demasiado ordinaria, porque las mayores crisis rara vez anuncian su llegada. Se esconden detrás de la rutina. En aquellos días, el Papa León XIV llevaba poco tiempo guiando la Iglesia. Muchos lo describían como un hombre sereno. Otros decían que hablaba poco. Había quienes confundían esa serenidad con prudencia excesiva. Y algunos incluso pensaban que aquella calma significaba falta de firmeza. Pero quienes lo conocían de cerca sabían algo diferente. El Santo Padre escuchaba mucho más de lo que hablaba. Observaba mucho más de lo que preguntaba. Y cuando finalmente tomaba una decisión, normalmente era porque había dedicado largas horas a la oración. Aquella mañana recibió a decenas de visitantes, obispos, religiosas, familias, jóvenes peregrinos llegados desde distintos países. Todos encontraban en él la misma mirada tranquila, la misma sonrisa sencilla. Nadie habría imaginado que, apenas unas horas antes, había leído un documento capaz de inquietar incluso al hombre más experimentado. Mientras tanto, en otra oficina del Vaticano, un sacerdote anciano ordenaba cuidadosamente varios archivos antiguos. Llevaba más de 40 años sirviendo entre aquellas paredes. Había visto pasar 3 pontificados. Había presenciado reformas, celebraciones y momentos difíciles. Sin embargo, esa mañana hizo algo que nunca antes había hecho. Tomó una carpeta. La observó durante varios segundos. Después, volvió a guardarla sin decir una sola palabra. Un joven diácono que trabajaba con él sonrió con curiosidad. ¿Ocurre algo, padre? El anciano tardó unos segundos en responder. ¿Has notado que, algunas veces, una casa puede parecer completamente tranquila, justo antes de una tormenta? El muchacho rió con timidez. Miró por la ventana. El cielo estaba completamente despejado. No entendió la pregunta, pero años después recordaría exactamente aquella conversación, porque el anciano no estaba hablando del clima, estaba hablando del corazón humano, y aunque todavía nadie era capaz de verlo, un pequeño detalle, casi invisible para todos, acababa de ponerse en movimiento. Las grandes crisis casi nunca nacen el día en que todos las descubren. Comienzan mucho antes. Empiezan con una conversación que nadie recuerda, con una decisión que parece insignificante, con un silencio que, al principio, parece prudencia. Y solo después de mucho tiempo, alguien comprende que aquella pequeña grieta llevaba años creciendo. Para entender por qué el Papa León XIV permanecía tan pensativo aquella mañana, hay que retroceder varios meses, mucho antes de que aquel sobre apareciera sobre la mesa, mucho antes de que los rumores comenzaran a recorrer discretamente los pasillos del Vaticano. Todo empezó con una visita que casi nadie consideró importante. Era una tarde lluviosa de otoño.
En una pequeña parroquia de las afueras de Roma, un anciano sacerdote esperaba sentado frente al confesionario vacío. Durante 40 años había servido en silencio. Había bautizado generaciones enteras. Había celebrado bodas. Había despedido a cientos de familias en funerales. Nunca había buscado reconocimiento. Solo quería permanecer fiel. Aquella tarde recibió una llamada inesperada. Le comunicaron que el Santo Padre deseaba reunirse con él durante unos minutos. El anciano creyó que debía tratarse de un error. ¿Por qué el Papa querría escuchar a un sacerdote desconocido? Sin embargo, 2 días después, atravesó las puertas del Vaticano. No llevaba informes, no llevaba acusaciones, solo una pequeña libreta de cuero muy desgastada. Cuando finalmente estuvo frente a León XIV, el pontífice no comenzó haciendo preguntas complicadas. Le ofreció asiento, le sirvió una taza de té y esperó. Durante casi un minuto ninguno habló. Entonces el sacerdote abrió lentamente aquella libreta. Sus páginas estaban amarillentas por el paso del tiempo. Había nombres, fechas, pequeñas anotaciones escritas con una letra temblorosa. Pero lo que más llamó la atención del Papa no fueron las palabras. Fueron los espacios en blanco. Había páginas enteras sin escribir. León XIV levantó la vista. ¿Por qué dejó tantas hojas vacías? El anciano sonrió con tristeza. Porque durante años no tuve pruebas suficientes para escribir lo que mi conciencia ya sospechaba. La respuesta quedó suspendida en el aire. No era una denuncia, era una confesión. El sacerdote explicó que, durante décadas, había visto cómo algunas ayudas destinadas a parroquias humildes llegaban tarde, o simplemente nunca llegaban. No hablaba de delitos, no señalaba personas, solo describía una sensación que se repetía una y otra vez. Algo no funcionaba. Mientras algunas comunidades luchaban por reparar un techo o mantener abierta una escuela, otras parecían disponer siempre de recursos suficientes. Nunca logró demostrar nada. Por eso guardó silencio. Pero ese silencio comenzó a pesarle más que cualquier palabra. León XIV escuchó sin interrumpir. No tomó notas. No hizo promesas. Simplemente preguntó, ¿por qué ha decidido hablar ahora? El anciano miró el crucifijo que colgaba de la pared. Después respondió con una voz apenas audible. Porque tengo 81 años, y no quiero presentarme delante del Señor preguntándome si callé cuando debía hablar. Aquella frase permaneció grabada en la memoria del Papa, no porque ofreciera pruebas, sino porque revelaba algo mucho más profundo: el miedo. El miedo de un hombre bueno que había pasado demasiados años creyendo que guardar silencio protegía la paz. Cuando el sacerdote abandonó el Vaticano, dejó la libreta sobre la mesa. León XIV la abrió de nuevo esa misma noche. Leyó cada página. No encontró escándalos espectaculares. No encontró nombres famosos. Encontró algo más inquietante. Encontró preguntas. Muchas preguntas. ¿Por qué ciertas decisiones nunca eran explicadas? ¿Por qué algunas investigaciones parecían detenerse justo antes de llegar al final? ¿Por qué tantos sacerdotes de lugares humildes describían problemas parecidos sin conocerse entre ellos? Aquellas preguntas no demostraban nada, pero tampoco podían seguir ignorándose. Durante semanas, el Papa pidió discretamente más información. No ordenó investigaciones públicas, no convocó reuniones extraordinarias, solo pidió escuchar a misioneros, a religiosas, a obispos de países lejanos, a sacerdotes jóvenes, a personas que rara vez aparecían en los grandes despachos. Y ocurrió algo inesperado. Las historias eran distintas, los rostros también.
Pero las preocupaciones comenzaban a repetirse. No hablaban únicamente de dinero. Hablaban de confianza, de transparencia, de decisiones que parecían demasiado difíciles de comprender. León XIV empezó a entender que quizá el problema más grave no era aquello que podía verse, era aquello que llevaba demasiado tiempo sin hacerse preguntas. Porque una comunidad no empieza a perderse cuando aparecen los errores, empieza a perderse cuando deja de examinarlos. Cada noche, después de terminar sus reuniones, el Santo Padre caminaba unos minutos por los jardines del Vaticano, sin escoltas, sin discursos, solo acompañado por el sonido del viento entre los árboles. Allí rezaba. No pedía éxito, no pedía popularidad, pedía sabiduría, porque intuía que, si algún día debía tomar una decisión importante, no bastaría con tener razón. También tendría que conservar la misericordia. Pero mientras él buscaba comprender, había otras personas observando sus movimientos. No sabían exactamente qué había descubierto. Solo notaban que estaba haciendo preguntas diferentes. Y en ocasiones, las preguntas pueden provocar más inquietud que las respuestas. Aquella noche, el Papa León XIV volvió a abrir la pequeña libreta del anciano sacerdote. No buscaba una prueba definitiva. Buscaba comprender una pregunta que comenzaba a inquietar su corazón. ¿Qué es lo primero que pierde una iglesia cuando deja de mirar la verdad de frente? Muchos responderían que pierde credibilidad. Otros dirían que pierde autoridad. Pero mientras observaba las páginas desgastadas, el Santo Padre llegó a otra conclusión. La Iglesia no empieza a debilitarse cuando disminuyen los recursos. Empieza a debilitarse cuando los más pequeños dejan de creer que alguien escucha su dolor. Y esa diferencia cambiaba completamente el sentido de todo. Porque aquello ya no trataba de documentos, ni de oficinas, ni siquiera de decisiones administrativas. Trataba de personas, de millones de personas. A miles de kilómetros de Roma, en un pequeño pueblo de Perú, una catequista intentaba mantener abierta la única escuela parroquial de la comunidad. Cada semana organizaba rifas, vendía pan casero, pedía ayuda a los vecinos. Los niños seguían asistiendo porque aquel lugar era mucho más que una escuela. Era el único sitio donde podían comer una comida caliente al día. En una aldea africana, una religiosa recorría varios kilómetros caminando para visitar a los enfermos. Su pequeño dispensario apenas tenía medicamentos. Aún así, cada mañana abría la puerta con una sonrisa. En Filipinas, un joven sacerdote celebraba misa bajo un techo de madera que amenazaba con derrumbarse durante la temporada de lluvias. Jamás se quejaba. Solo repetía a sus feligreses: mientras Cristo permanezca con nosotros, nunca estaremos solos. Historias como esas llegaban constantemente al Vaticano. No siempre en grandes informes. Muchas veces llegaban escritas a mano, en cartas sencillas, en fotografías dobladas dentro de un sobre, en testimonios de misioneros que jamás aparecerían en televisión. El Papa comenzó a leerlas una tras otra. Cada carta hablaba de sacrificio, de esperanza, de personas que seguían sosteniendo la fe incluso cuando todo parecía faltar. Y entonces apareció una pregunta que lo dejó profundamente conmovido. Una niña de apenas 12 años había escrito con letra insegura: Santo Padre, ¿Dios también escucha cuando nuestra iglesia tiene el techo roto? León XIV permaneció varios minutos contemplando aquella frase. No había acusaciones, no había política, solo la inocencia de una niña que todavía confiaba plenamente en Dios. El pontífice dobló la carta con enorme cuidado.
Después, caminó lentamente hacia la ventana. Desde allí podía verse la inmensa plaza de San Pedro. Miles de personas cruzaban aquel lugar cada día, cada una cargando sus propias luchas, enfermedades, soledad, problemas familiares, dudas, esperanzas. Ninguno de ellos conocía los debates internos que podían desarrollarse dentro de los antiguos muros del Vaticano, y quizá nunca deberían conocerlos todos, pero sí merecían una iglesia digna de la confianza que depositaban en ella. Aquella idea comenzó a acompañar al Papa durante los días siguientes. En una reunión con varios colaboradores cercanos, uno de ellos comentó con prudencia: «Santidad, debemos actuar con mucha cautela. Una crisis interna podría escandalizar a muchos fieles». León XIV permaneció en silencio. No respondió inmediatamente. Miró el crucifijo que presidía la sala. Luego preguntó con serenidad: ¿y qué escandaliza más al pueblo de Dios? ¿Saber que existen problemas o descubrir que preferimos esconderlos? Nadie respondió. No porque no tuvieran argumentos, sino porque aquella pregunta iba más allá de cualquier estrategia. Obligaba a cada uno a mirar dentro de sí mismo. Otro consejero tomó la palabra. La unidad también debe protegerse. El Papa asintió lentamente. Sí, la unidad es un don precioso. Pero la unidad que nace del miedo no permanece. Solo permanece la que descansa sobre la verdad. Aquellas palabras no fueron pronunciadas con dureza. Fueron dichas casi como una oración. Porque León XIV conocía perfectamente el peligro del otro extremo. También sabía que una verdad comunicada sin caridad puede convertirse en otra forma de violencia. Por eso cada decisión debía pasar primero por la misericordia. Pero la misericordia jamás podía utilizarse como excusa para evitar la responsabilidad. Mientras tanto, en distintas oficinas del Vaticano comenzaban a percibirse pequeños cambios. Algunos funcionarios comentaban que el Santo Padre estaba solicitando documentos antiguos. Otros hablaban de reuniones discretas con expertos en derecho canónico. Nadie conocía el motivo exacto. Los rumores crecían. Cada persona añadía un detalle distinto. Cada pasillo ofrecía una versión diferente. Sin embargo, la realidad era mucho más sencilla. El Papa todavía no buscaba culpables, buscaba comprender, porque sabía que un pastor apresurado puede herir a las mismas ovejas que intenta proteger. Pero también sabía otra cosa. Si esperaba demasiado, quizá ya sería demasiado tarde. Una tarde, mientras caminaba nuevamente por los jardines del Vaticano, se encontró con un jardinero anciano que llevaba décadas cuidando aquellos árboles. El hombre saludó respetuosamente. Después señaló un viejo olivo. «Santidad, ¿ve ese árbol?» León XIV asintió. El tronco parecía fuerte. Las ramas seguían verdes. Hace unos años comenzó a pudrirse por dentro, explicó el jardinero. Desde afuera nadie lo notaba. Parecía sano, pero el corazón de la madera estaba enfermo. El Papa observó el árbol con atención. ¿Y cómo lograron salvarlo? El anciano sonrió. No ocultando la parte dañada. Hubo que cortar lo que estaba enfermo para que el resto pudiera seguir viviendo. Aquella conversación duró menos de 2 minutos. Sin embargo, acompañó al pontífice durante toda la noche, porque comprendió que, a veces, la poda no destruye el árbol. Lo prepara para volver a dar fruto. Y mientras esa idea comenzaba a echar raíces en su corazón, una nueva carta estaba a punto de llegar al Vaticano. Una carta que ya no contenía preguntas, sino algo mucho más difícil de afrontar. Un testimonio que cambiaría para siempre el rumbo de esta historia. El Vaticano había recibido cientos de cartas
durante aquella semana. La mayoría contenía peticiones de oración. Algunas hablaban de enfermedades, otras pedían una bendición para un matrimonio, una familia o un hijo que había perdido la fe. Pero aquella carta era diferente. No destacaba por su sobre, ni por la tinta, ni siquiera por el país desde donde había sido enviada. Lo que la hacía distinta era la frase escrita en la primera línea. Santidad, no escribo para acusar a nadie. Escribo porque ya no sé cómo seguir esperando. El Papa León XIV dejó el resto de los documentos a un lado. Comenzó a leer lentamente. La carta pertenecía a una mujer llamada Elena. Era viuda. Vivía en un pequeño pueblo del sur de Italia. Durante más de 30 años había servido como voluntaria en su parroquia. Había preparado niños para la primera comunión. Había organizado campañas para ayudar a familias necesitadas. Jamás ocupó un cargo importante. Nunca apareció en una fotografía oficial. Era simplemente una creyente, una entre millones. Sin embargo, sus palabras tenían una fuerza imposible de ignorar. Hace 20 años, mi esposo murió de manera inesperada. La iglesia fue el único lugar donde encontré consuelo. Allí aprendí que Dios nunca abandona a quien sufre. Por eso sigo aquí. El Papa continuó leyendo. Pero en los últimos años he visto a muchas personas marcharse. No porque dejaran de creer en Cristo. Se marcharon porque dejaron de confiar en nosotros. Aquella frase quedó suspendida en el silencio de la biblioteca. León XIV apoyó lentamente la carta sobre el escritorio. No era la primera vez que escuchaba algo parecido. Pero había una diferencia. Elena no hablaba desde el resentimiento. Escribía desde el amor. Y precisamente por eso dolía más. La carta continuaba. Cuando una madre pierde la confianza, sus hijos dejan de venir. Cuando un abuelo deja de invitar a sus nietos a misa, la comunidad comienza a envejecer. Y cuando un joven siente que nadie escucha sus preguntas, busca respuestas en cualquier otro lugar. El pontífice cerró los ojos. Aquellas palabras no hablaban de estadísticas. Hablaban de rostros, de familias, de generaciones enteras. Comprendió entonces que toda decisión tomada dentro del Vaticano terminaba llegando mucho más lejos de sus muros. Llegaba hasta una cocina donde una madre rezaba sola. Hasta un hospital donde alguien sostenía un rosario entre las manos. Hasta un pequeño pueblo donde un sacerdote abría cada mañana la puerta de una iglesia casi vacía. Las consecuencias nunca eran únicamente administrativas, siempre eran humanas. 2 días después, el Papa pidió reunirse personalmente con Elena. Ella jamás había estado en el Vaticano. Cuando recibió la invitación creyó que se trataba de un error. Viajó acompañada únicamente por su hija. Durante el trayecto, rezó el rosario completo. No preparó ningún discurso. Solo llevaba consigo una pequeña Biblia muy gastada. Cuando finalmente entró en la sala, León XIV fue quien rompió el silencio. Gracias por venir. La mujer inclinó ligeramente la cabeza. Gracias por escuchar a alguien tan pequeño, Santidad. El Papa sonrió. En la Iglesia nadie es pequeño cuando habla con sinceridad. Aquellas palabras hicieron que los ojos de Elena se llenaran de lágrimas. No lloraba por tristeza. Lloraba porque, después de mucho tiempo, sentía que alguien había escuchado aquello que llevaba años guardando. Conversaron durante casi 1 hora. No hablaron de política, ni de estrategias, ni de titulares. Hablaron de personas, de los jóvenes que ya no encontraban motivos para regresar, de los ancianos que seguían rezando por sus hijos alejados, de los sacerdotes que trabajaban con generosidad en silencio, y también
de quienes habían perdido la esperanza. Antes de despedirse, Elena abrió lentamente su Biblia. Entre sus páginas apareció una fotografía antigua. En ella se veía a su esposo sosteniendo de la mano a dos niños frente a una pequeña iglesia. Él siempre decía una frase. El Papa esperó. La iglesia no necesita parecer perfecta. Necesita ser un hogar donde nadie tenga miedo de decir la verdad. León XIV tomó la fotografía entre sus manos. La observó durante unos segundos. Después, devolvió la imagen con enorme cuidado. Aquella frase permaneció resonando dentro de él incluso después de que la mujer abandonara la habitación. Porque era exactamente eso lo que llevaba semanas intentando comprender. No se trataba de proteger una imagen. Se trataba de proteger un hogar. Y un hogar solo permanece en pie cuando sus cimientos son firmes, aunque repararlos resulte doloroso. Aquella misma noche, mientras caminaba nuevamente por la capilla privada, el Santo Padre permaneció largo rato contemplando el crucifijo. No pronunció grandes oraciones, solo una sencilla. Señor, no permitas que el miedo me haga confundir la paz con el silencio. La llama de una pequeña vela comenzó a moverse suavemente. El viento apenas entraba por una ventana entreabierta. Todo parecía tranquilo. Pero el corazón del Papa ya sabía que la siguiente decisión sería mucho más difícil que todas las anteriores. Porque ahora no solo tenía preguntas, tampoco solo tenía testimonios. En pocas horas llegaría a sus manos un documento que obligaría a todos a mirar una realidad que durante demasiado tiempo había permanecido oculta. Y cuando ese documento cruzara la puerta del Vaticano, ya no bastaría con escuchar. Llegaría el momento de decidir. Aquella mañana comenzó como tantas otras. Las campanas marcaron las 7. Los primeros rayos del sol iluminaban la plaza de San Pedro. Los peregrinos avanzaban lentamente hacia la basílica, mientras algunos sacerdotes saludaban a pequeños grupos de visitantes. Nada hacía pensar que, detrás de aquellos muros centenarios, una decisión estaba a punto de cambiar el rumbo de la historia. A las 8:12, un miembro de la Guardia Suiza llegó discretamente al despacho del Santo Padre. Llevaba consigo una cartera de cuero oscuro. No era especialmente grande. Tampoco llevaba ninguna marca llamativa. Pero el oficial no la dejó en manos de un secretario. Pidió entregarla únicamente al Papa. Cuando León XIV la recibió, notó inmediatamente que el peso no provenía del cuero. Era el peso de su contenido. Dentro había un único documento acompañado por varias cartas manuscritas. No aparecían titulares. No había acusaciones espectaculares. Solo fechas, anotaciones, copias de autorizaciones, correspondencia interna y, sobre todo, una cronología cuidadosamente reconstruida. Al abrir la primera página, encontró una frase escrita por uno de los expertos que había colaborado en aquella revisión. Santidad, este informe no afirma culpabilidades, solo muestra preguntas que ya no pueden seguir siendo ignoradas. El Papa respiró profundamente. Aquella manera de comenzar le dio cierta paz, porque la misión de la Iglesia nunca consiste en condenar primero. Consiste en buscar la verdad con justicia. Durante las siguientes horas avanzó página tras página. Había decisiones administrativas difíciles de comprender. Procedimientos interrumpidos sin explicación. Solicitudes que permanecían meses sin respuesta. Recomendaciones archivadas justo antes de llegar a quienes debían revisarlas. Ningún elemento, por sí solo, demostraba una falta grave, pero juntos dibujaban un panorama inquietante. No era el retrato de una conspiración, era el retrato de una cultura peligrosa.
La cultura de aplazar. La cultura de evitar preguntas incómodas. La cultura donde cada persona suponía que alguien más resolvería el problema. Y precisamente por eso, el problema seguía creciendo. El Santo Padre cerró el expediente durante unos minutos. Se levantó de su silla. Caminó lentamente hasta la ventana. Desde allí observó a cientos de peregrinos caminando bajo el sol. Algunos reían, otros rezaban. Una familia sostenía la mano de un niño pequeño que señalaba maravillado la cúpula de San Pedro. Entonces comprendió algo. Aquellas personas no habían viajado miles de kilómetros para contemplar edificios. Habían venido buscando esperanza, y esa esperanza era mucho más valiosa que cualquier institución humana. Si alguna decisión ponía en riesgo esa confianza, debía afrontarse con valentía, pero también con inmensa humildad. Aquella misma tarde convocó una reunión muy reducida, no más de 6 personas. Entre ellas había un canonista veterano, una religiosa con larga experiencia en obras de caridad, un obispo conocido por su prudencia, y un sacerdote joven que durante años había trabajado con comunidades pobres en América Latina. El ambiente era sereno. Nadie levantó la voz. El Papa colocó el documento sobre la mesa. No dijo, «Aquí están las respuestas». Dijo algo muy distinto. «Aquí están las preguntas que ya no podemos seguir evitando». Durante varios minutos nadie habló. Finalmente, el canonista tomó la palabra. «Santidad. Debemos ser extremadamente cuidadosos. Una interpretación precipitada puede hacer mucho daño». León XIV asintió. «Tiene razón». Después habló la religiosa. «Pero también hace daño aquello que permanece demasiado tiempo sin ser escuchado». El sacerdote joven añadió con voz tranquila. «En las parroquias la gente no espera perfección. Espera sinceridad». El obispo permaneció en silencio hasta el final. Cuando todos terminaron, dijo una sola frase. «La verdad siempre tiene un precio. La pregunta es, ¿quién está dispuesto a pagarlo?». Aquellas palabras quedaron suspendidas en el aire. El Papa no respondió inmediatamente. Miró nuevamente el documento. Luego cerró lentamente la carpeta. «No busco culpables para proteger una institución. Busco la verdad para proteger a las personas. Y esa diferencia debe acompañarnos en cada paso que demos». Nadie volvió a hablar, porque todos comprendieron que el camino que comenzaba aquel día no tendría regreso. Esa noche, antes de retirarse, León XIV regresó una vez más a la capilla. No llevaba documentos, no llevaba informes, solo un pequeño evangelio. Lo abrió casi al azar. Sus ojos se detuvieron en unas palabras de Jesús. «La verdad los hará libres». Permaneció largo rato contemplando aquella frase, no porque necesitara recordarla, sino porque comprendía el costo que podía tener vivirla. En el exterior, Roma seguía iluminada. Los turistas llenaban las calles. Los cafés continuaban abiertos. La ciudad respiraba con normalidad. Pero dentro del corazón del Papa comenzaba otra clase de noche. La noche en la que un pastor entiende que guardar silencio ya no protege al rebaño, solo retrasa una decisión inevitable. Y mientras las luces del Vaticano se apagaban una tras otra, alguien más estaba tomando una decisión completamente distinta. Una decisión que no buscaba descubrir la verdad, sino impedir que esa verdad llegara a pronunciarse. Y esa sería la primera gran oposición que León XIV tendría que enfrentar. Aquella convocatoria no apareció en ninguna agenda oficial. No fue anunciada por la oficina de prensa. No hubo fotógrafos esperando en los pasillos.
Solo 7 personas recibieron una invitación escrita a mano. La reunión tendría lugar al anochecer, en una sala discreta del Palacio Apostólico que durante décadas había servido para encuentros de discernimiento pastoral. No era una sala imponente. No tenía grandes frescos ni largas mesas de mármol. Había una mesa de madera sencilla, 7 sillas, un crucifijo, una Biblia abierta y una lámpara cuya luz cálida hacía que el ambiente pareciera más una capilla que una sala de reuniones. Antes de comenzar, el Papa León XIV hizo algo inesperado. Pidió que todos dejaran sus teléfonos fuera, no porque desconfiara de quienes estaban presentes, sino porque quería que nadie sintiera la tentación de responder primero al ruido del mundo antes que a su propia conciencia. Cuando la puerta se cerró, nadie habló durante casi un minuto. El silencio no era incómodo, era necesario. Finalmente, el Santo Padre rompió aquel momento con una sola frase. Antes de discutir documentos, recordemos por qué estamos aquí. Todos dirigieron la mirada al crucifijo. El Papa continuó. No estamos aquí para proteger una imagen. Estamos aquí para proteger la verdad sin dejar de proteger a las personas. Aquellas palabras marcaron el tono de toda la reunión. El primero en intervenir fue un cardenal veterano conocido por su enorme experiencia administrativa. Su voz era tranquila. Santidad. La Iglesia ha superado muchas crisis a lo largo de los siglos porque aprendió a actuar con prudencia. Hay decisiones que, aunque correctas, pueden provocar heridas difíciles de cerrar. El Papa escuchó sin interrumpir. Cuando el cardenal terminó, simplemente asintió. Después habló una religiosa que durante años había trabajado con refugiados y familias desplazadas. No llevaba títulos importantes, pero hablaba desde décadas de servicio. Con todo respeto, las heridas que se esconden nunca dejan de doler, solo dejan de verse. Y eso no significa que hayan sanado. El ambiente volvió a quedar en silencio. Entonces intervino un obispo africano. Había dedicado casi toda su vida a comunidades donde la Iglesia era pobre materialmente, pero rica en fe. En mi diócesis, la gente no espera que sus pastores sean perfectos. Solo espera que sean sinceros cuando se equivocan. Porque la sinceridad también evangeliza. Aquella frase hizo que varios bajaran la mirada. No por vergüenza, sino porque todos reconocían la verdad que contenía. Sin embargo, otro de los presentes expresó una preocupación distinta. ¿Y si nuestra transparencia provoca una división aún mayor? ¿Qué ocurrirá con los fieles que no comprendan el contexto? ¿Qué pasará si algunos utilizan esta situación para atacar a toda la Iglesia? Era una pregunta legítima. El Papa tardó varios segundos en responder. No buscaba una respuesta brillante. Buscaba una respuesta verdadera. Finalmente, habló. El miedo siempre encuentra razones para esperar. La conciencia, en cambio, suele pedirnos actuar antes de sentirnos completamente seguros. Nadie tomó notas. No hacía falta. Aquellas palabras quedarían grabadas en la memoria de todos. El pontífice se levantó lentamente. Comenzó a caminar alrededor de la mesa. No parecía un juez. Parecía un pastor intentando comprender el peso que cada uno llevaba dentro. Se detuvo junto a una ventana. Desde allí podía verse la cúpula de San Pedro, iluminada por la luna. Sin dejar de mirar hacia afuera, preguntó en voz baja: ¿qué es más fácil? ¿Pedir a los fieles que confíen en nosotros? ¿O demostrarles que nosotros también estamos dispuestos a vivir bajo la luz de la verdad? Nadie respondió, porque la respuesta era evidente y también incómoda. El silencio volvió a llenar la sala, pero ya no era el mismo silencio del comienzo. Ahora
Era un silencio lleno de decisiones. Uno de los consejeros respiró profundamente antes de decir: «Santidad. Si seguimos este camino, algunos se sentirán amenazados». León XIV giró lentamente. Su mirada permanecía serena. «No temo que alguien se sienta incómodo por la verdad. Temo que un solo creyente deje de creer que la verdad todavía tiene un lugar en la Iglesia». Aquella frase cambió el ambiente, no porque resolviera todos los problemas, sino porque recordó cuál era el centro de la discusión. No eran los cargos, no eran los documentos, no era la reputación, era el pueblo de Dios. Cuando la reunión llevaba casi 2 horas, el Papa cerró la carpeta que había permanecido sobre la mesa desde el principio. Hoy no tomaremos ninguna decisión definitiva. Todavía debemos escuchar más, rezar más, discernir más. Pero hay algo que sí ha cambiado esta noche. Todos levantaron la vista. El Santo Padre concluyó con voz firme: «Desde este momento, el silencio ya no puede ser nuestra respuesta». La reunión terminó sin aplausos, sin comunicados, sin vencedores. Cada uno abandonó la sala llevando consigo más preguntas que certezas. Sin embargo, mientras los participantes regresaban discretamente a sus habitaciones, ninguno imaginaba que alguien ya conocía la existencia de aquel encuentro. Y esa persona estaba preparando el siguiente movimiento, no para buscar la verdad, sino para impedir que el discernimiento llegara a convertirse en decisión. Porque, al amanecer del día siguiente, aparecería un segundo documento, uno que cambiaría por completo el significado de todo lo ocurrido hasta ese momento. La mañana siguiente amaneció con un cielo completamente despejado. Roma parecía respirar con absoluta normalidad. Las campanas volvieron a sonar. Los peregrinos llenaban lentamente la plaza de San Pedro. Los periodistas aguardaban la audiencia general, sin sospechar que, detrás de las antiguas paredes del Vaticano, la historia acababa de tomar un rumbo inesperado. La reunión de la noche anterior había terminado sin decisiones definitivas. Pero alguien había hablado. No a la prensa. No al mundo. Había hablado a otra persona. Alguien que conocía demasiado bien los pasillos del Vaticano y que comprendía que, cuando un pastor comienza a hacer preguntas, tarde o temprano llegará el momento de encontrar respuestas. A media mañana, el secretario personal del Santo Padre llamó discretamente a la puerta. «Santidad, ha llegado un paquete. No trae remitente, solo una nota». León XIV levantó la vista. «¿Ha sido revisado?» «Sí. No contiene ningún riesgo, únicamente documentos». El Papa asintió. Cuando el secretario salió, la habitación volvió a quedar en silencio. Sobre la mesa descansaba una caja sencilla de madera clara. No tenía ningún símbolo, ninguna inscripción, solo una pequeña cruz grabada en la tapa. Dentro encontró varios cuadernos antiguos, cartas personales, copias de diarios de trabajo pertenecientes a distintos sacerdotes y religiosas que habían servido en diversas partes del mundo durante décadas. Nada parecía relacionarlos entre sí. Sin embargo, al comenzar a leer, apareció un detalle que llamó inmediatamente su atención. En distintos países, en distintos idiomas, en años completamente diferentes, muchos de ellos escribían exactamente la misma preocupación. No hablaban de una persona, no señalaban una institución concreta. Hablaban de algo mucho más difícil de identificar. El miedo a hablar, el miedo a preguntar, el miedo a parecer desobedientes simplemente por expresar una inquietud. El Papa tomó uno de los cuadernos.
Pertenecía a un sacerdote que había trabajado durante más de 20 años en una misión africana. En una de las últimas páginas había escrito: "El problema no es que existan errores. El problema comienza cuando las personas buenas dejan de hacer preguntas por miedo a incomodar". León XIV permaneció inmóvil. Después abrió otro cuaderno. Esta vez pertenecía a una religiosa latinoamericana. Había dedicado toda su vida a cuidar niños abandonados. Entre sus notas aparecía otra frase: "Cuando el silencio se convierte en costumbre, la verdad termina sintiéndose como una amenaza". El Santo Padre cerró lentamente el cuaderno. Aquellas palabras no hablaban de un caso concreto. Hablaban de una enfermedad espiritual. Y comprendió entonces que quizá había estado observando el problema desde un ángulo demasiado pequeño. Hasta ese momento, había pensado que la dificultad consistía en resolver determinadas situaciones. Pero ahora entendía algo mucho más profundo. No bastaba con corregir errores. Era necesario sanar una cultura, una manera de actuar, una forma de entender la autoridad. Porque la autoridad que teme escuchar deja de parecerse al buen pastor. Aquella tarde pidió caminar solo por los jardines vaticanos. No quería reuniones, no quería informes. Solo necesitaba ordenar lo que acababa de descubrir. Mientras avanzaba lentamente entre los cipreses, recordó una conversación con un viejo obispo, ocurrida muchos años atrás. Aquel hombre le había dicho: "Robert, las instituciones no mueren primero por culpa de quienes hacen el mal. Empiezan a debilitarse cuando las personas buenas creen que hablar ya no sirve de nada". En aquel momento aquella frase le había parecido simplemente una reflexión. Ahora adquiría un significado completamente distinto, porque comprendía que la verdadera batalla nunca había sido económica, ni jurídica, ni política. Era una batalla por la confianza. Y la confianza nunca puede imponerse mediante decretos. Solo puede recuperarse viviendo en la verdad. Al caer la tarde, recibió la visita del padre Mateo. Era uno de los sacerdotes jóvenes que había participado en la reunión del día anterior. Entró con evidente preocupación. «Santidad, ¿puedo hacerle una pregunta personal?». El Papa sonrió. «Claro. ¿Tiene miedo?». La habitación quedó completamente silenciosa. León XIV no respondió de inmediato. Miró el crucifijo de madera que colgaba frente a su escritorio. Después habló con absoluta serenidad. «Sí, tengo miedo». El joven sacerdote pareció sorprendido. El pontífice continuó: «Tengo miedo de herir a personas inocentes. Tengo miedo de tomar una decisión precipitada. Tengo miedo de no escuchar suficientemente al Espíritu Santo. Pero hay algo que me da todavía más miedo». «¿Qué cosa, Santidad?». León XIV respondió casi en un susurro: «Acostumbrarme a un silencio que ya no viene de Dios». Aquella frase dejó al joven sacerdote completamente inmóvil, porque comprendió que el verdadero discernimiento nunca consiste en elegir entre tranquilidad y conflicto. Consiste en elegir entre el miedo y la fidelidad. Antes de marcharse, Mateo preguntó una última vez: «¿Qué hará ahora?». El Papa observó nuevamente la caja de madera, los diarios, las cartas, los testimonios, y respondió: «Ahora ha llegado el momento de escuchar a quienes todavía no han tenido la oportunidad de ser escuchados. Porque antes de cualquier decisión, toda conciencia merece ser escuchada». Sin embargo, mientras el Santo Padre se preparaba para abrir una nueva etapa de diálogo y discernimiento, en otro lugar, lejos de aquella habitación silenciosa,
Alguien acababa de convocar una reunión completamente diferente. No buscaban comprender, no buscaban reconciliar. Buscaban convencer al Papa de que detenerse era la única manera de conservar la paz. Y en esa reunión, León XIV tendría que enfrentarse, por primera vez, a quienes pensaban que la unidad debía protegerse incluso al precio de la verdad. La invitación llegó sin membretes, sin sellos, sin ceremonias, solo una frase escrita a mano. Santidad, algunos hermanos desean hablar con usted antes de que cualquier decisión sea definitiva. León XIV dobló el pequeño papel y lo dejó sobre el escritorio. No preguntó quiénes asistirían. Ya lo intuía. Durante los últimos días había percibido algo difícil de describir. No era oposición abierta. Era algo mucho más sutil. Conversaciones que terminaban cuando él aparecía, miradas que evitaban encontrarse, silencios demasiado calculados, como si muchas personas estuvieran esperando descubrir cuál sería realmente su siguiente paso. Aceptó la reunión, no porque esperara convencer a todos, sino porque un pastor escucha incluso cuando sabe que las respuestas serán difíciles. La sala elegida estaba en una antigua ala del Palacio Apostólico. No era el salón donde se recibían jefes de Estado. Era una habitación sencilla. Las paredes estaban cubiertas por antiguos retratos de obispos ya fallecidos. En el centro había una mesa redonda, no rectangular. No había cabecera. Nadie ocuparía un lugar de mayor importancia. Cuando León XIV entró, 5 cardenales ya lo esperaban. Todos eran hombres de enorme experiencia. Habían servido a la Iglesia durante décadas. Habían vivido distintos pontificados. Muchos los consideraban ejemplos de prudencia. El Papa los saludó uno por uno. Después tomó asiento. No abrió ninguna carpeta. No llevó documentos. Solo colocó una pequeña Biblia sobre la mesa. Uno de los cardenales habló primero. Santidad. Antes que nada, queremos expresarle nuestra lealtad. León XIV inclinó ligeramente la cabeza. Lo agradezco. Otro continuó. Precisamente por esa lealtad, sentimos el deber de compartir una preocupación. La Iglesia atraviesa tiempos delicados. El mundo observa cada uno de nuestros pasos. Una decisión mal interpretada podría provocar heridas profundas. El Papa permaneció completamente inmóvil. No parecía preparar una respuesta. Parecía escuchar con toda su atención. El tercer cardenal tomó la palabra. Durante siglos, muchas dificultades se resolvieron discretamente, sin escándalos, sin dividir al pueblo de Dios. Quizá ese siga siendo el camino más prudente. Nadie levantó la voz. Todo se decía con respeto, con argumentos razonables, con verdadero amor por la Iglesia. Y precisamente por eso aquella conversación era tan difícil. Porque no enfrentaba la verdad contra la mentira. Enfrentaba 2 maneras distintas de proteger aquello que todos amaban. Después de varios minutos, León XIV habló por primera vez. Su voz era serena. Permítanme hacerles una pregunta. Todos guardaron silencio. ¿Qué intentamos proteger exactamente? Uno respondió casi de inmediato. La unidad de la Iglesia. El Papa asintió lentamente. También yo deseo protegerla, pero ¿puede existir verdadera unidad cuando algunas personas sienten que sus preguntas nunca encuentran respuesta? La habitación volvió a quedarse en silencio. Uno de los cardenales respiró profundamente. Santidad. No todo puede hacerse público. Hay asuntos que requieren discreción. El pontífice sonrió con amabilidad. Estoy de acuerdo. La discreción es una virtud, pero la discreción no puede convertirse en refugio permanente
para aquello que necesita ser iluminado. Las palabras no sonaron como una corrección. Sonaron como una invitación. Un cuarto cardenal intervino. Su voz reflejaba sincera preocupación. Tememos que algunos aprovechen cualquier cambio para atacar a la Iglesia. El Papa respondió casi inmediatamente. Eso ocurrirá. Hagamos lo que hagamos. Pero nuestra misión no consiste en controlar todas las interpretaciones del mundo. Nuestra misión consiste en permanecer fieles al Evangelio. Nadie respondió. La tensión no provenía del conflicto, provenía de la conciencia. Después de unos instantes, León XIV abrió lentamente la Biblia. No buscó un discurso preparado. Leyó únicamente unas pocas palabras del Evangelio de Juan. La verdad los hará libres. Cerró el libro. Lo sostuvo entre sus manos y preguntó con enorme tranquilidad: ¿qué libertad ofrecemos si la verdad siempre debe esperar? Aquella pregunta cayó sobre la sala como un profundo examen de conciencia. Un anciano cardenal bajó lentamente la mirada. Había dedicado más de 50 años al servicio de la Iglesia. Con voz emocionada dijo: «Santidad, a veces el miedo se disfraza de prudencia. Nadie esperaba aquella confesión, mucho menos pronunciada por quien durante años había defendido las decisiones más cautelosas». El Papa no respondió, simplemente esperó. El anciano continuó: «Uno empieza creyendo que solo aplaza una conversación difícil. Después aplaza otra, y otra más, hasta que un día descubre que lleva años llamando paz a lo que en realidad era temor. Los demás permanecían inmóviles, porque, en el fondo, todos reconocían algo de sí mismos en aquellas palabras. León XIV levantó lentamente la vista. Sus ojos reflejaban tristeza, pero también esperanza. Hermanos, no he venido para señalar vencedores ni vencidos. No busco humillar a nadie. No deseo escribir un capítulo de enfrentamientos. Solo quiero que, cuando un niño entre mañana en cualquier iglesia del mundo, encuentre pastores que no tengan miedo de caminar bajo la luz». Nadie habló. El silencio se hizo largo, muy largo, hasta que uno de los presentes formuló la pregunta que todos evitaban: ¿y si la verdad nos cuesta demasiado? León XIV tardó varios segundos en responder. Después dijo la frase que ninguno olvidaría jamás: «La verdad siempre tiene un precio, pero el precio de esconderla termina siendo mucho mayor». Aquellas palabras parecieron detener el tiempo. No hubo aplausos, no hubo objeciones, solo un profundo silencio, un silencio diferente. No era el silencio del miedo, era el silencio de quienes acababan de comprender que la decisión ya no podía seguir aplazándose. La reunión terminó casi 2 horas después. Los cardenales abandonaron la sala lentamente. Algunos caminaban con la cabeza inclinada, otros permanecían inmersos en sus propios pensamientos. Nadie podía afirmar que hubiera ganado una discusión, porque no había sido una discusión. Había sido un encuentro entre conciencias. León XIV permaneció solo unos minutos más. Miró nuevamente el crucifijo y comprendió que la conversación más difícil no había terminado. Apenas acababa de comenzar, porque ahora debía enfrentarse a una pregunta todavía más profunda. No bastaba con conocer la verdad, no bastaba con escuchar los testimonios. ¿Cómo podía actuar con justicia sin dejar de ser un pastor de misericordia? Y esa pregunta lo conduciría, aquella misma noche, a la capilla donde tendría la oración más difícil de todo su pontificado. Aquella noche, el Vaticano quedó envuelto en un silencio poco habitual. Los últimos visitantes habían abandonado la plaza de San Pedro.
Las luces de las oficinas comenzaron a apagarse una tras otra. Solo permanecían encendidas algunas lámparas en los corredores donde todavía trabajaban unos pocos secretarios. El Papa León XIV caminaba solo. No llevaba asistentes. No llevaba documentos. Había dejado sobre su escritorio todos los informes, las cartas y los testimonios acumulados durante aquellas semanas. Por primera vez desde que comenzó aquel proceso, sintió que ninguna respuesta podía encontrarse en un expediente. La siguiente decisión tendría que nacer de un lugar mucho más profundo. Entró lentamente en la pequeña capilla privada. La puerta se cerró detrás de él con un sonido apenas perceptible. Frente al altar ardía una única vela. Su luz iluminaba el crucifijo de madera que tantos pontífices habían contemplado antes que él. Durante varios minutos permaneció de rodillas. No pronunció ninguna palabra. Simplemente respiró. Escuchó el silencio. Porque hay momentos en los que incluso la oración comienza escuchando antes de hablar. Finalmente, abrió el Evangelio. No buscó un pasaje concreto. Dejó que las páginas se abrieran casi por sí solas. Sus ojos se detuvieron en una escena que conocía desde niño. Jesús lavando los pies de sus discípulos. Leyó lentamente: «El que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos». Cerró el libro. Y una pregunta comenzó a repetirse dentro de él. ¿Qué significa realmente servir? ¿Proteger una institución? ¿Evitar conflictos? ¿O tener el valor de hacer aquello que más beneficia al pueblo de Dios, aunque resulte doloroso? No encontró una respuesta inmediata, y quizá esa era precisamente la respuesta, porque el verdadero discernimiento rara vez ofrece soluciones fáciles. Mientras permanecía en oración, recordó los rostros que había conocido durante aquellas semanas. El anciano sacerdote con su libreta gastada. La viuda que había escrito aquella carta llena de esperanza. La religiosa que habló de las heridas ocultas. El joven sacerdote que le preguntó si tenía miedo. Y la niña que escribió: ¿Dios también escucha cuando nuestra iglesia tiene el techo roto? Comprendió que ninguno de ellos buscaba una iglesia perfecta. Todos buscaban una iglesia auténtica. Una iglesia capaz de mirar sus propias heridas sin perder la esperanza. Entonces sonrió levemente, porque recordó algo que un viejo director espiritual le había dicho muchos años atrás. Dios nunca llama a un pastor para conservar un museo. Lo llama para cuidar un rebaño vivo. Aquellas palabras adquirían ahora un significado completamente nuevo. Pasada la medianoche, alguien llamó suavemente a la puerta de la capilla. Era el padre Mateo. Parecía preocupado. «Perdón por interrumpir, Santidad». El Papa se levantó lentamente. «¿Ha ocurrido algo?» El joven dudó unos segundos. «No exactamente. Pero muchas personas esperan una decisión, y algunas comienzan a impacientarse». León XIV sonrió con serenidad. Cuando uno tiene prisa por decidir, normalmente ya ha dejado de escuchar. Mateo bajó la cabeza. «Entonces, ¿seguiremos esperando?» El Papa caminó hasta el altar. Encendió una segunda vela. Observó cómo ambas llamas iluminaban ahora toda la capilla. Después respondió: «No, no esperaremos por miedo. Esperaremos únicamente el tiempo necesario para actuar con justicia». Hay una gran diferencia entre ambas cosas. El joven sacerdote comprendió inmediatamente. La demora no nacía de la indecisión, nacía de la responsabilidad. Antes de abandonar la capilla, León XIV tomó una hoja en blanco. No escribió un decreto. No redactó una declaración pública. Escribió únicamente 3 líneas. Escuchar con humildad. Discernir con verdad.
Actuar con caridad. Dobró cuidadosamente el papel. Lo guardó dentro de su breviario. Aquellas 3 frases serían, desde ese momento, el criterio de cada decisión que tomara. No resolverían todos los problemas, pero impedirían que el miedo dirigiera sus pasos. Al salir de la capilla, el aire nocturno era fresco. Roma permanecía en silencio. Desde la terraza podía verse la inmensa plaza de San Pedro, completamente vacía. El Papa permaneció allí unos instantes. Pensó en los millones de creyentes repartidos por el mundo. Muchos nunca conocerían los detalles de aquellas reuniones, ni leerían los documentos que ocupaban ahora su escritorio. Y quizá no era necesario. Lo importante no era que conocieran cada discusión. Lo importante era que pudieran seguir encontrando en la Iglesia un lugar donde la verdad y la misericordia caminaran juntas. Porque cuando una de ellas desaparece, la otra termina perdiendo también su sentido. Sin embargo, mientras el Santo Padre contemplaba la plaza iluminada por la luna, un mensajero llegaba discretamente a una de las oficinas del Vaticano. Traía consigo una noticia inesperada. No era un nuevo informe. No era otra carta. Era una petición formal, presentada por varias comunidades católicas de distintos continentes. Todas pedían exactamente lo mismo. No solicitaban castigos. No exigían nombres. Solo hacían una súplica. Santidad, ayúdenos a reconstruir la confianza. Y al leer aquella petición colectiva, León XIV comprendió que la siguiente decisión ya no podía limitarse a responder a un caso concreto. Debía ofrecer una esperanza para toda la Iglesia, porque el verdadero desafío apenas estaba comenzando. La petición llegó acompañada por cientos de firmas. No pertenecían únicamente a obispos. Había sacerdotes, religiosas, catequistas, misioneros, matrimonios, jóvenes, ancianos, comunidades enteras que jamás se habían conocido entre sí. Procedían de distintos continentes, hablaban idiomas diferentes, vivían realidades completamente distintas. Sin embargo, todas las cartas repetían la misma súplica. Santidad, ayúdenos a reconstruir la confianza. No pedían privilegios, no exigían castigos, no reclamaban respuestas inmediatas, solo deseaban volver a sentir que la Iglesia caminaba con la misma transparencia con la que anunciaba el Evangelio. León XIV pasó horas leyendo aquellos testimonios. Cada carta era distinta, pero todas compartían un mismo hilo invisible. Nadie había dejado de amar a Cristo. Lo que muchos temían era perder la esperanza en quienes tenían la misión de servir en su nombre. Aquella diferencia era enorme, porque la fe seguía viva. Solo necesitaba volver a encontrar un hogar donde pudiera respirar con libertad. Esa misma tarde, el Santo Padre convocó una nueva reunión. Esta vez, no invitó únicamente a expertos en derecho canónico. Quiso escuchar voces diferentes. Un joven misionero que acababa de regresar de Asia. Una religiosa dedicada a acompañar víctimas de violencia. Un matrimonio con décadas de servicio pastoral. Un profesor de teología. Y un diácono permanente que trabajaba diariamente con personas sin hogar. Al comenzar el encuentro, el Papa no mostró documentos, ni presentó estadísticas. Colocó sobre la mesa una sencilla cruz de madera. Después dijo, «Hoy no quiero preguntar qué debemos proteger. Quiero preguntar, ¿qué necesitan realmente las personas que Dios nos ha confiado?» El primero en responder fue el matrimonio. La esposa habló con serenidad. Necesitan volver a confiar. Su esposo añadió, y la confianza nunca nace de un discurso. Nace de una vida coherente. El misionero tomó la palabra. En muchos lugares donde serví, la gente no preguntaba cuántos recursos tenía la iglesia.
Preguntaba si podía confiar en nosotros cuando compartía su dolor. La religiosa permaneció unos segundos en silencio. Luego dijo algo que hizo que todos bajaran la mirada. Las personas heridas no esperan perfección. Esperan que alguien tenga el valor de decirles: «Te creo, estoy aquí, caminaremos juntos». Nadie habló durante varios minutos, porque comprendían que aquellas palabras resumían el corazón de toda la discusión. León XIV caminó lentamente alrededor de la mesa. Después se detuvo frente a una ventana. La lluvia comenzaba a caer sobre Roma. Las gotas golpeaban suavemente los cristales. Sin dejar de mirar hacia el exterior, preguntó: ¿qué pasaría si dedicáramos el mismo esfuerzo a escuchar que el que dedicamos a defendernos? El profesor de teología respondió con una leve sonrisa. Quizá descubriríamos que muchas heridas no necesitan primero una explicación, necesitan una presencia. Aquella frase quedó resonando en la sala, porque describía exactamente el estilo de Jesús. Antes de enseñar, escuchaba. Antes de corregir, se acercaba. Antes de responder, miraba a las personas. El Papa volvió a sentarse. Tomó una hoja en blanco. No escribió normas, no redactó sanciones. Escribió únicamente una frase. La verdad solo transforma cuando camina acompañada por la caridad. La mostró a todos. Si olvidamos cualquiera de estas dos palabras, la Iglesia perderá su rostro. Al terminar la reunión, uno de los presentes permaneció unos instantes más. Era el joven misionero. Se acercó al Santo Padre con cierta timidez. «Santidad, ¿puedo hacerle una última pregunta?» «Claro. Después de todo lo que ha escuchado, ¿todavía tiene esperanza?» León XIV sonrió. No fue una sonrisa de optimismo ingenuo. Fue la sonrisa de quien había aprendido a confiar incluso en medio de la incertidumbre. Sí, porque Cristo nunca abandona a su Iglesia, pero también porque he conocido a demasiadas personas buenas como para creer que el miedo tendrá la última palabra. El joven sintió un profundo alivio, no porque todos los problemas hubieran desaparecido, sino porque comprendió que la esperanza no consiste en negar las dificultades. Consiste en seguir caminando mientras Dios guía nuestros pasos. Aquella noche, antes de retirarse, el Papa abrió nuevamente el pequeño cuaderno donde había escrito 3 principios: escuchar con humildad, discernir con verdad, actuar con caridad. Los contempló durante unos segundos. Después añadió una cuarta línea: nunca dejar que el miedo decida por la conciencia. Cerró el cuaderno, apagó la lámpara y salió del despacho convencido de que la verdadera renovación nunca comienza con un decreto. Comienza cuando un corazón decide obedecer a Dios antes que a sus propios temores. Pero mientras el Santo Padre encontraba una paz nueva en la oración, una noticia inesperada llegaba desde una diócesis lejana. No era una denuncia, no era un informe. Era el testimonio de una comunidad que, gracias a un sencillo gesto de transparencia y reconciliación, había recuperado una fe que parecía perdida para siempre. Y al escuchar aquella historia, León XIV descubrió que el camino hacia la renovación ya había comenzado mucho antes de que él lo imaginara. Al amanecer del día siguiente, el escritorio del Santo Padre estaba despejado por primera vez en muchas semanas. Los grandes informes habían sido archivados. Las carpetas permanecían cerradas. Solo quedaban 3 objetos sobre la mesa: el Evangelio, el pequeño cuaderno con las 4 líneas escritas durante la noche, y una carta llegada desde una diócesis que muy pocos en Roma sabrían ubicar en un mapa. Era una comunidad pequeña, lejana,
sin grandes recursos, sin edificios históricos, sin importancia mediática. Precisamente por eso llamó la atención del Papa, porque muchas veces Dios decide hablar desde los lugares que el mundo apenas mira. León XIV comenzó a leer. La carta estaba firmada por un obispo que llevaba casi 20 años sirviendo entre montañas y pequeños pueblos. No escribía para pedir ayuda económica, ni para solicitar nuevos sacerdotes. Escribía para contar una historia sencilla, pero profundamente humana. Todo había comenzado un año antes. Una antigua parroquia atravesaba una crisis que parecía imposible de superar. Las celebraciones estaban cada vez más vacías. Los jóvenes habían dejado de participar. Las familias asistían a misa únicamente en las grandes fiestas. Muchos decían que ya no valía la pena implicarse. El consejo parroquial intentó organizar actividades, conciertos, campañas solidarias, encuentros de formación. Nada parecía cambiar realmente el corazón de la comunidad. Hasta que un sacerdote anciano hizo una propuesta inesperada. No pidió construir nada. No propuso nuevos programas. Solo dijo: antes de intentar que la gente vuelva, preguntémonos por qué se fue. Aquella frase cambió completamente el ambiente. Durante varias semanas organizaron encuentros abiertos. Cualquier persona podía entrar, hablar, preguntar, incluso expresar su dolor, sin miedo, sin ser interrumpida, sin sentirse juzgada. Al principio acudieron muy pocos, 5 personas, después 10, luego 20. Finalmente la pequeña sala quedó completamente llena. Había padres, jóvenes, viudas, catequistas, incluso personas que llevaban años sin acercarse a la iglesia. Todos tenían algo en común. No buscaban discutir, solo deseaban ser escuchados. Una madre tomó la palabra entre lágrimas. Nunca dejé de creer en Dios. Solo pensé que ya no había lugar para mis preguntas. Un hombre mayor confesó: durante años fingí que todo estaba bien, pero necesitaba que alguien me dijera que también los creyentes podemos sentirnos decepcionados sin dejar de amar a Cristo. Un muchacho de 19 años sorprendió a todos. Pensé que si hacía preguntas difíciles me mirarían como un enemigo. Por eso simplemente dejé de venir. El sacerdote no respondió inmediatamente. Escuchó a cada uno, uno por uno, sin prisas. Al terminar la última reunión dijo únicamente estas palabras: gracias. Hoy no hemos resuelto todos nuestros problemas, pero hemos recuperado algo mucho más importante. Hemos vuelto a mirarnos como hermanos. Cuando León XIV terminó de leer aquella carta, permaneció largo rato en silencio. No porque la historia fuera extraordinaria, sino porque era profundamente sencilla. La renovación había comenzado sin grandes discursos, sin decretos, sin titulares. Había comenzado cuando alguien decidió escuchar antes de responder. El Papa sonrió. Entonces comprendió algo que llevaba semanas buscando. La verdadera reforma nunca empieza en los documentos. Empieza cuando las personas vuelven a confiar unas en otras. Aquella misma tarde, reunió nuevamente a algunos de sus colaboradores. Esta vez el ambiente era distinto. Había menos preocupación y más serenidad. El pontífice colocó la carta sobre la mesa. Quiero que lean esto. Uno tras otro fueron recorriendo aquellas páginas. Cuando terminaron, nadie habló durante unos segundos. Finalmente la religiosa rompió el silencio. No cambiaron la comunidad con nuevas estructuras. La cambiaron aprendiendo a escuchar. El profesor de teología añadió: quizá hemos dedicado demasiado tiempo a responder preguntas
sin asegurarnos antes de comprender quién las hacía. León XIV asintió lentamente. Exactamente, porque detrás de cada pregunta hay una persona. Y antes de responder a una pregunta, la Iglesia debe abrazar a la persona. Aquellas palabras llenaron la sala de una paz inesperada. Por primera vez, desde el inicio de todo aquel proceso, todos sintieron que el camino comenzaba a hacerse visible. No sería rápido, no sería sencillo, pero era un camino posible. Al finalizar la reunión, el Santo Padre regresó una vez más a la Plaza de San Pedro. No llevaba escolta cercana, solo caminaba lentamente entre los corredores del Vaticano. Observó a un grupo de peregrinos rezando el rosario. Vio a unos niños correr detrás de unas palomas. Un anciano permanecía sentado contemplando la fachada de la basílica con lágrimas en los ojos. El Papa se acercó discretamente. ¿Se encuentra bien? El hombre sonrió. Sí, Santidad. Es que llevo 40 años soñando con estar aquí. León XIV se sentó unos instantes junto a él. ¿Y qué esperaba encontrar? El anciano respondió sin dudar. Esperaba encontrar un lugar donde mi fe volviera a descansar. Aquella respuesta conmovió profundamente al pontífice, porque comprendió que millones de personas seguían mirando a la Iglesia con la esperanza de encontrar refugio. No perfección, no poder, refugio. Y un refugio solo permanece abierto cuando sus puertas nunca dejan de estar iluminadas por la verdad y sostenidas por la misericordia. Mientras ambos permanecían en silencio, mirando la inmensa basílica, un secretario se acercó con paso apresurado. Traía una noticia inesperada. Santidad, ha llegado una invitación oficial, no para una audiencia, no para una ceremonia, sino para un encuentro de oración con representantes de comunidades de todo el mundo. Todos desean reflexionar sobre una misma pregunta. ¿Cómo puede la Iglesia convertirse nuevamente en un hogar donde nadie tenga miedo de hablar con sinceridad? León XIV tomó la invitación entre sus manos. La leyó lentamente. Después, levantó la mirada hacia la cruz que coronaba la Basílica de San Pedro. Y comprendió que el siguiente paso ya no consistiría únicamente en tomar decisiones. Ahora debía ayudar a toda la Iglesia a aprender nuevamente el arte de escucharse mutuamente. La invitación fue aceptada sin demora, no porque se tratara de un acontecimiento solemne, sino porque el Papa León XIV comprendió que había llegado el momento de escuchar no solo a quienes trabajaban dentro del Vaticano, sino también a quienes sostenían la vida cotidiana de la Iglesia en los lugares más olvidados del mundo. Semanas después, representantes de comunidades de los 5 continentes comenzaron a llegar a Roma. No eran únicamente obispos y superiores religiosos. Había catequistas, misioneros, médicos que servían en hospitales católicos, maestros, voluntarios de comedores sociales, matrimonios, jóvenes, incluso algunos ancianos que habían dedicado toda una vida al servicio silencioso de sus parroquias. Ninguno venía a defender intereses personales. Todos traían consigo una historia. Y detrás de cada historia había un rostro. El encuentro comenzó en un salón sencillo. No hubo grandes discursos inaugurales. El Santo Padre hizo algo inesperado. Se levantó de su asiento, se acercó al centro de la sala y dejó un micrófono sobre una pequeña mesa de madera. Después dijo: «Hoy no he venido para hablar primero, he venido para escuchar». Aquellas palabras sorprendieron a todos. Durante unos segundos, nadie se atrevió a levantarse, hasta que una religiosa procedente de Oriente Medio tomó la palabra. Su voz era serena. Había pasado años acompañando familias desplazadas por la guerra.
santidad. En mi país aprendimos que la fe puede sobrevivir incluso entre las ruinas. Lo que resulta mucho más difícil es mantener viva la esperanza cuando las personas sienten que su sufrimiento pasa desapercibido. El Papa escuchó sin interrumpir. Luego habló un joven catequista africano. Nuestros niños caminan kilómetros para asistir a misa. No vienen porque todo sea perfecto. Vienen porque creen que allí encontrarán una familia. No permitamos que esa familia deje de escuchar a sus hijos. Después intervino una mujer de América Latina. Llevaba más de 20 años coordinando una pequeña pastoral familiar. Muchas veces las personas no abandonan la iglesia por falta de fe. Se marchan porque creen que nadie tiene tiempo para escuchar su historia. Aquellas palabras se repetían una y otra vez, con distintos acentos. Pero el mensaje era el mismo. El problema nunca había sido únicamente una estructura, era una cultura. Y toda cultura comienza a cambiar cuando cambia la manera de relacionarnos. Durante horas, León XIV tomó notas en un pequeño cuaderno. No escribía nombres, escribía ideas, frases, preguntas, esperanzas. En una de las páginas anotó: la autoridad cristiana comienza escuchando. En otra escribió: la transparencia no debilita la fe, fortalece la confianza. Y más abajo añadió: la misericordia nunca consiste en ignorar las heridas, sino en ayudar a sanarlas. Aquellas líneas no estaban destinadas a convertirse en un documento oficial. Eran recordatorios para su propio corazón. Al finalizar la jornada, todos fueron invitados a compartir una sencilla cena. No había lugares reservados según el cargo. Un obispo compartía la mesa con una voluntaria. Una religiosa conversaba con un joven universitario. El Papa caminaba entre ellos sin prisa, escuchando, sonriendo, preguntando por las comunidades más pequeñas. Un anciano diácono se acercó lentamente. Sus manos temblaban por la edad. «Santidad. ¿Puedo contarle algo?» «Por supuesto». El hombre respiró profundamente. Durante 40 años pensé que evangelizar significaba hablar mucho. Ahora, al final de mi vida, descubrí que evangelizar también significa saber permanecer en silencio mientras otro abre su corazón. León XIV sonrió. Ha aprendido una de las lecciones más difíciles del Evangelio. El anciano bajó la mirada. No, santidad. Todavía la estoy aprendiendo. Aquella humildad conmovió profundamente al pontífice, porque comprendió que la renovación de la Iglesia nunca sería obra de una sola persona. Nacería de miles de corazones dispuestos a seguir aprendiendo. Aquella noche, antes de retirarse, el Papa volvió a caminar por la plaza de San Pedro. Las luces iluminaban las columnas de Bernini. El aire era fresco. Todo parecía tranquilo. Sin embargo, dentro de él algo había cambiado. Por primera vez desde que comenzó aquel camino de discernimiento, ya no sentía únicamente el peso de la responsabilidad. Sentía también una profunda esperanza. Había descubierto que, en todos los rincones del mundo, existían hombres y mujeres dispuestos a servir con humildad, dispuestos a decir la verdad con amor, dispuestos a construir puentes donde otros levantaban muros. Y mientras contemplaba la cruz sobre la basílica, comprendió que la renovación de la Iglesia no comenzaría el día en que desaparecieran todos los problemas. Comenzaría el día en que cada creyente decidiera preguntarse: ¿qué puedo hacer yo para reflejar mejor el rostro de Cristo? Porque toda gran transformación empieza con una conversión personal. Y esa conversión siempre comienza en silencio. Sin embargo, el amanecer del día siguiente
traería una nueva oportunidad. No sería una reunión, no sería un documento, sería un gesto sencillo del Papa que, sin proponérselo, terminaría inspirando a millones de personas en todo el mundo. Y ese pequeño gesto demostraría que, a veces, las decisiones más poderosas son aquellas que no necesitan pronunciar una sola palabra. La mañana amaneció luminosa sobre Roma. Las campanas de la Basílica de San Pedro anunciaban una nueva jornada de peregrinación. Miles de personas atravesaban lentamente la plaza. Algunos rezaban en silencio. Otros levantaban sus teléfonos para conservar un recuerdo de aquel lugar que durante generaciones había sido símbolo de esperanza para millones de creyentes. Los periodistas aguardaban la agenda oficial del Santo Padre. Esperaban un discurso, una declaración, tal vez un anuncio importante. Pero aquella mañana no habría grandes palabras, solo un pequeño gesto, uno que nadie había planeado, y precisamente por eso terminaría llegando mucho más lejos que cualquier conferencia. Antes de dirigirse a la audiencia prevista, León XIV pidió modificar discretamente el recorrido habitual. Los responsables de seguridad intercambiaron algunas miradas. No era frecuente, pero conocían al pontífice lo suficiente como para comprender que, cuando hacía una petición semejante, existía una razón profundamente pastoral. El vehículo se detuvo unos metros antes de lo previsto. El Papa descendió lentamente. No caminó hacia las cámaras. No buscó el centro de la plaza. Se dirigió hacia un rincón donde apenas unas pocas personas permanecían sentadas, esperando el inicio de la audiencia. Entre ellas había una anciana. Sostenía un rosario muy gastado. Las cuentas parecían haber sido utilizadas durante décadas. Junto a ella, un niño de unos 8 años observaba con curiosidad la inmensa columnata. Cuando la mujer levantó la vista y vio acercarse al Santo Padre, quedó completamente inmóvil. Intentó ponerse de pie. León XIV le hizo un gesto amable para que permaneciera sentada. Después, tomó sus manos entre las suyas. ¿Ha venido de muy lejos? La anciana sonrió. Más lejos de lo que imaginaba cuando era joven. El Papa comprendió inmediatamente que no hablaba solo del viaje. Hablaba de toda una vida. ¿Y qué ha venido a pedirle al Señor? La mujer miró un instante hacia la basílica. Después respondió: Nada para mí. Solo quiero que mis nietos vuelvan a descubrir la alegría de creer. Aquellas palabras tocaron profundamente el corazón del pontífice, porque durante semanas había leído informes, había escuchado expertos, había dialogado con pastores de todo el mundo. Sin embargo, aquella sencilla petición resumía mejor que cualquier documento el verdadero desafío de la Iglesia. No se trataba únicamente del presente, se trataba de las generaciones que vendrían después. Mientras conversaban, el pequeño niño observaba atentamente al Papa. Finalmente reunió el valor para hacer una pregunta. ¿Usted nunca tiene miedo? Los periodistas estaban demasiado lejos para escuchar. Solo algunas personas cercanas alcanzaron a percibir la conversación. León XIV sonrió. Después se agachó para quedar a la altura del niño. Claro que sí. Todos tenemos miedo alguna vez. El niño frunció el ceño. ¿Y qué hace cuando tiene miedo? El Santo Padre permaneció unos segundos en silencio. Luego señaló la gran cruz que coronaba la basílica. Recuerdo que Jesús nunca prometió un camino sin dificultades. Prometió caminar con nosotros. Y cuando uno sabe que no camina solo, el miedo deja de decidir por nosotros. El niño sonrió. No porque hubiera comprendido toda la profundidad de aquellas palabras, sino porque había entendido algo mucho más sencillo. No estaba solo. Sin darse cuenta,
varias personas comenzaron a acercarse. No buscaban fotografías. Simplemente deseaban saludar. Una joven madre pidió una bendición para su hija. Un anciano sacerdote besó discretamente el anillo del pescador. Un matrimonio entregó al Papa una pequeña cruz de madera tallada por artesanos de su pueblo. León XIV recibió cada gesto con la misma atención, sin prisa, sin mirar el reloj, como si, por unos minutos, el tiempo hubiera dejado de importar. Uno de los colaboradores se aproximó con discreción. «Santidad, la audiencia está a punto de comenzar». El Papa asintió, pero antes de marcharse, hizo algo inesperado. Pidió a todos los presentes que formaran un pequeño círculo. No pronunció un largo discurso. Solo invitó a rezar juntos el Padre Nuestro. En pocos segundos, decenas de voces comenzaron a unirse. Después, cientos. Algunos peregrinos dejaron de caminar. Otros se quitaron el sombrero. El murmullo de la plaza fue desapareciendo lentamente. Durante unos instantes no hubo diferencias de idioma, ni de nacionalidad, ni de edad. Solo había personas rezando como una única familia. Cuando terminó la oración, nadie aplaudió. Nadie parecía querer romper aquel silencio, porque todos intuían que acababan de vivir algo que ninguna cámara podía explicar completamente. Aquella misma tarde, las imágenes comenzaron a recorrer el mundo, no porque el Papa hubiera pronunciado una frase polémica, ni porque anunciara una gran reforma. Lo que conmovió a tantas personas fue otra cosa. Habían visto a un pastor detenerse, escuchar, rezar y recordar con un gesto sencillo que la Iglesia sigue siendo una familia cuando aprende a caminar unida. En muchos países, sacerdotes compartieron aquel momento durante sus homilías. Catequistas lo mostraron a los jóvenes. Familias lo comentaron durante la cena. No hablaban de estrategias, hablaban de cercanía. Y quizá esa era la enseñanza más importante, porque el mundo puede olvidar un discurso, pero rara vez olvida un acto auténtico de amor. Aquella noche, al regresar a su despacho, León XIV encontró sobre la mesa un único mensaje. No llevaba firma. Solo una frase escrita con tinta azul. Gracias por recordarnos que la autoridad más grande sigue siendo la del servicio. El Papa dobló cuidadosamente aquel pequeño papel. Lo guardó dentro del Evangelio que lo había acompañado durante todo aquel camino. Después, apagó la luz. Sin embargo, antes de cerrar la puerta del despacho, volvió la mirada una última vez hacia el crucifijo y comprendió que la historia que había comenzado con una carta misteriosa ya no trataba de documentos, trataba de corazones, porque cuando un corazón vuelve a encontrar esperanza, toda una comunidad puede comenzar de nuevo, y aún faltaba el último paso, el mensaje final que León XIV compartiría con el mundo, una reflexión capaz de convertir toda esta historia en una invitación personal para cada creyente. Durante los días siguientes, el ambiente en el Vaticano era distinto. No porque todos los problemas hubieran desaparecido, ni porque todas las preguntas ya tuvieran respuesta. Lo que había cambiado era algo mucho más profundo. Las personas comenzaban a hablar entre sí con una serenidad que antes parecía imposible. Los encuentros ya no empezaban con estrategias. Empezaban con una oración y terminaban con una pregunta sencilla. ¿Qué nos está pidiendo hoy el Espíritu Santo? Aquella pregunta transformó muchas conversaciones, porque obligaba a todos a dejar de pensar primero en sus propias posiciones para volver a mirar el bien de toda la Iglesia. Una mañana, León XIV pidió visitar un lugar poco conocido dentro del Vaticano. No era una oficina,
No era una sala de reuniones. Era el pequeño archivo donde se conservaban miles de cartas enviadas durante décadas por fieles de todo el mundo. El responsable del archivo, un sacerdote ya anciano, lo recibió con una sonrisa. «Santidad, aquí descansan millones de voces». El Papa observó las largas estanterías. Cada caja contenía historias, súplicas, acciones de gracias, confesiones escritas por personas que probablemente nunca viajarían a Roma. ¿Todas fueron leídas alguna vez?, preguntó. El sacerdote respondió con humildad. Muchas sí, otras esperan todavía. León XIV permaneció unos segundos contemplando aquellas cajas. Pensó en cuántas lágrimas podían esconderse detrás de cada sobre. ¿Cuántas familias? ¿Cuántos jóvenes? ¿Cuántas personas habían escrito simplemente porque necesitaban sentirse escuchadas? En aquel instante comprendió una verdad que jamás olvidaría. La Iglesia no está formada únicamente por quienes hablan, también por quienes esperan ser escuchados. Antes de abandonar el archivo, tomó una carta al azar. Era antigua. Había sido escrita muchos años atrás por un hombre que ya seguramente habría partido a la casa del Padre. Las últimas líneas decían: «No espero una respuesta personal. Solo deseo que alguien recuerde que también nosotros, los creyentes sencillos, formamos parte del corazón de la Iglesia». El Santo Padre cerró lentamente la carta. Sintió un nudo en la garganta, porque aquella frase resumía todo lo vivido durante las últimas semanas. Los documentos eran importantes, las normas también, pero ninguna estructura podía sustituir la cercanía con las personas. Aquella tarde convocó nuevamente a sus colaboradores más cercanos. Esta vez no llevó informes, solo compartió una reflexión. Durante semanas hemos hablado de transparencia, de responsabilidad, de discernimiento. Todo eso es necesario, pero si olvidamos mirar a las personas concretas, habremos perdido el centro del Evangelio. Los presentes asintieron en silencio. Entonces el Papa añadió: «Nunca permitamos que una oficina sea más importante que una familia. Nunca permitamos que un procedimiento sea más importante que una persona. Y nunca permitamos que el miedo tenga más fuerza que la verdad vivida con caridad». Aquellas palabras no fueron recibidas como una orden. Fueron acogidas como un compromiso compartido. Al finalizar el encuentro, el padre Mateo acompañó al Santo Padre por uno de los patios interiores. Habían pasado muchas semanas desde aquella noche en la que le preguntó si tenía miedo. Ahora volvió a hablar. «Santidad, creo que empiezo a comprender». León XIV sonrió. «¿Qué has comprendido?». El joven respondió con sencillez. Pensaba que gobernar la Iglesia consistía en encontrar siempre la respuesta perfecta. Ahora veo que muchas veces consiste en hacer las preguntas correctas y permanecer lo bastante cerca de Dios para escuchar su respuesta. El Papa apoyó suavemente una mano sobre su hombro. Nunca dejes de hacer preguntas nacidas del amor. Son las únicas que realmente ayudan a crecer. Aquella noche, antes de dormir, León XIV escribió una última nota en su pequeño cuaderno. No era una conclusión, era una oración. «Señor, que nunca permita que el peso de la responsabilidad apague la alegría de servir. Que jamás confunda el silencio con la paz, ni la prudencia con el miedo. Y que cada decisión me acerque más a ti y a las personas que me has confiado». Cerró el cuaderno. Apagó la lámpara, y por primera vez desde el inicio de todo aquel camino, sintió una profunda paz. No porque el trabajo hubiera terminado, sino porque comprendía que la verdadera renovación
nunca es obra de un solo día. Es un camino que cada generación está llamada a recorrer con humildad, mientras las campanas anunciaban un nuevo amanecer sobre Roma. León XIV sabía que todavía quedaba un último mensaje por compartir. No un decreto, no un discurso histórico, sino una invitación dirigida al corazón de cada creyente. Porque la historia no terminaría en el Vaticano. Continuaría allí donde cada persona decidiera vivir la verdad, la misericordia y la esperanza en su propia vida. Habían pasado varias semanas desde aquella primera madrugada en la que un sencillo sobre de color marfil había cambiado el rumbo de tantas reflexiones. Ahora, el escritorio del Santo Padre volvía a parecer tranquilo. Los informes habían encontrado su lugar. Las reuniones habían concluido. Las conversaciones más difíciles ya se habían celebrado. Sin embargo, León XIV comprendía que todavía quedaba la parte más importante. No dirigir unas palabras al Vaticano, ni a los cardenales, ni a los responsables de distintas oficinas. Debía hablar al corazón de los creyentes, porque ninguna renovación auténtica puede limitarse a quienes ocupan una responsabilidad. La Iglesia vive allí donde una madre enseña a su hijo a hacer la señal de la cruz, donde un abuelo reza el rosario por su familia, donde un sacerdote celebra la Eucaristía en una pequeña parroquia olvidada, donde un joven decide volver a Dios después de años de distancia. Ahí comienza realmente la Iglesia. Aquella tarde, el Papa pidió que no prepararan un gran escenario. No quiso un salón lleno de decoraciones. Prefirió un lugar sencillo, una pequeña capilla, solo un ambón de madera, el Evangelio abierto y una cruz iluminada por la luz de la tarde. Cuando comenzó a hablar, su voz era tranquila. No tenía el tono de quien desea convencer. Tenía el tono de un pastor que comparte aquello que ha aprendido caminando junto a su pueblo. Hermanos y hermanas, durante estas semanas he escuchado muchas historias, historias de esperanza, historias de dolor, historias de personas que nunca dejaron de amar a Cristo, incluso cuando atravesaban momentos de confusión. He descubierto algo que quizá siempre estuvo delante de nosotros. La Iglesia no pertenece a quienes ocupan un cargo, pertenece a Cristo, y todos nosotros somos únicamente servidores de un regalo que jamás podremos considerar nuestro. La capilla permanecía completamente en silencio. León XIV continuó. A veces creemos que la santidad consiste en no tener heridas, pero el Evangelio nos muestra algo distinto. El Señor resucitado conservó las marcas de los clavos, no las escondió, las transformó en signo de esperanza. Quizá también nosotros estamos llamados a mirar nuestras heridas con humildad, para permitir que Dios haga de ellas un lugar de encuentro y no de división. Muchos de los presentes sintieron que aquellas palabras no hablaban solo de la Iglesia, hablaban también de sus propias vidas, porque todos llevamos heridas, todos conocemos el peso de algún error, todos hemos experimentado momentos en los que el miedo parecía tener la última palabra. Pero el Evangelio nunca termina en el miedo, siempre termina en la esperanza. El Santo Padre hizo una breve pausa. Después, formuló una pregunta. No esperaba que nadie respondiera en voz alta. Era una pregunta para el corazón. Cuando alguien se acerque a nosotros buscando a Dios, ¿qué encontrará? ¿Encontrará una persona preocupada por tener siempre la razón? ¿O encontrará un hermano dispuesto a escuchar antes de juzgar? El silencio volvió a llenar la capilla, porque aquella pregunta no necesitaba explicación. Cada uno conocía su propia respuesta. León XIV
levantó lentamente el Evangelio. Cristo nunca construyó su iglesia sobre personas perfectas. La construyó sobre hombres y mujeres dispuestos a dejarse transformar por su amor. Por eso no tengamos miedo de reconocer nuestras limitaciones. Tampoco tengamos miedo de pedir perdón cuando sea necesario. Porque una comunidad que sabe pedir perdón nunca pierde la esperanza. Y una comunidad que escucha con sinceridad siempre encuentra un camino hacia la reconciliación. Aquellas palabras fueron acogidas con profundo recogimiento. No eran extraordinarias, eran sencillas. Precisamente por eso resultaban tan poderosas. Al concluir la reflexión, el Papa no impartió inmediatamente la bendición. Invitó primero a todos a guardar un minuto completo de silencio. Un silencio verdadero, no para pensar en los demás, sino para preguntarse personalmente: Señor, ¿qué debo cambiar yo para parecerme un poco más a ti? Durante aquel minuto, nadie habló. Solo se escuchaba el leve crepitar de las velas. Y quizá aquella fue la parte más importante de todo el encuentro, porque Dios suele hablar con más claridad cuando el corazón deja de defenderse. Al terminar la oración, León XIV sonrió, no porque creyera que todos los problemas habían desaparecido, sino porque comprendía que el Espíritu Santo seguía actuando silenciosamente en miles de comunidades repartidas por todo el mundo. La esperanza nunca había abandonado a la Iglesia. Simplemente esperaba corazones dispuestos a recibirla. Mientras abandonaba la capilla, volvió la vista hacia el crucifijo una última vez, y en su interior nació una certeza que ya nadie podría arrebatarle. La renovación no comienza cuando cambian las circunstancias, comienza cuando una persona decide volver a confiar plenamente en Dios, y esa decisión siempre está al alcance de cualquiera, porque el Señor nunca deja de llamar a la puerta del corazón, solo espera que alguien responda. Y así, la historia llegaba a su última página, donde ya no habría documentos, reuniones ni preguntas, sino una invitación final para cada uno de nosotros. El sol comenzaba a ponerse sobre Roma. Los últimos rayos de luz dorada acariciaban la cúpula de la Basílica de San Pedro. La plaza seguía llena de peregrinos. Algunos caminaban lentamente. Otros permanecían sentados en silencio, contemplando aquel lugar donde tantas generaciones habían encontrado consuelo. Dentro del Palacio Apostólico, el despacho del Santo Padre permanecía en calma. Sobre la mesa descansaba el pequeño cuaderno que lo había acompañado durante todo aquel camino. León XIV lo abrió por última vez. Leyó despacio las 4 frases escritas en aquellas páginas. Escuchar con humildad, discernir con verdad, actuar con caridad. Nunca dejar que el miedo decida por la conciencia. Sonrió con serenidad, no porque creyera haber recorrido todo el camino, sino porque comprendía que esas palabras no eran solo para un papa, eran un llamado para cualquier discípulo de Cristo. Se levantó lentamente, caminó hasta la ventana. Desde allí contempló la inmensa plaza de San Pedro. Pensó en los millones de personas que nunca conocería personalmente. Niños que aprenderían sus primeras oraciones. Jóvenes buscando sentido para sus vidas. Padres preocupados por el futuro de sus hijos. Abuelos que seguían rezando cada noche por quienes se habían alejado de la fe. Sacerdotes que servían en silencio. Religiosas entregando su vida en hospitales y escuelas. Misioneros anunciando el Evangelio en lugares donde casi nadie hablaba de Dios. Comprendió que la Iglesia era mucho más grande que cualquier edificio, mucho más grande que cualquier época.
mucho más grande que cualquier persona, porque la iglesia sigue viva allí donde alguien decide amar como Cristo. Antes de abandonar el despacho, tomó el Evangelio entre sus manos. Lo abrió una vez más. Sus ojos encontraron las palabras con las que Jesús tranquilizó a sus discípulos. No tengan miedo. El Papa permaneció largo rato contemplando aquella frase. No era una promesa de una vida sin dificultades. Era una invitación a caminar confiando en la presencia de Dios, incluso cuando el camino parecía incierto. Y quizá ese había sido el verdadero aprendizaje de todo aquel proceso. No eliminar todos los problemas, sino aprender a enfrentarlos sin perder la esperanza. Porque el miedo encierra, la esperanza abre caminos. Aquella tarde, durante la oración final, León XIV compartió unas últimas palabras. No hablaba solo como obispo de Roma, hablaba como un creyente más. Queridos hermanos y hermanas, si esta historia deja una enseñanza, deseo que sea esta. Nunca piensen que una sola persona es demasiado pequeña para hacer el bien. Nunca crean que una oración sencilla tiene poco valor. Nunca imaginen que escuchar a quien sufre es una pérdida de tiempo. Cada gesto de amor, cada palabra de consuelo, cada acto de perdón, cada decisión tomada con honestidad, puede convertirse en la semilla de una renovación que solo Dios alcanza a comprender. No esperemos a que cambie el mundo entero para comenzar a vivir el Evangelio. Comencemos por nuestro hogar, por nuestra familia, por nuestra parroquia, por la persona que hoy necesita ser escuchada. Porque la santidad casi nunca comienza con grandes acontecimientos. Comienza cuando un corazón dice con sinceridad: Señor, aquí estoy. Haz de mí un instrumento de tu paz. Después guardó silencio. Un silencio largo, profundo. No era un final, era una invitación. Porque algunas palabras solo pueden continuar dentro del corazón de quien las escucha. Las campanas comenzaron a sonar lentamente. El eco recorrió toda la plaza. Muchos peregrinos levantaron la mirada hacia la cruz que coronaba la basílica. Otros cerraron los ojos para rezar. Y en medio de aquel instante de paz, parecía resonar una verdad sencilla. La esperanza nunca desaparece cuando hay personas dispuestas a vivir el Evangelio con humildad, verdad y amor. Y ahora, querido amigo que has permanecido hasta el final de esta reflexión, quisiera dejarte una última invitación. Si estas palabras tocaron tu corazón, no permitas que se queden solo en este momento. Dedica unos minutos hoy para hablar con Dios. Reza por tu familia. Reza por tu parroquia. Reza por los sacerdotes, por los religiosos y por todos aquellos que sirven a la Iglesia con fidelidad, muchas veces en silencio. Y si conoces a alguien que necesita recuperar la esperanza, comparte este mensaje con esa persona. Quizá Dios quiera utilizar un gesto tan sencillo para iluminar su camino. Gracias por acompañarnos hasta el final. Que el Señor te bendiga, fortalezca tu fe y llene tu corazón de su paz. Nos volvemos a encontrar muy pronto, si Dios lo permite. Paz y bien.